antes de que tomen su lugar, saluden a sus hermanos que tienen a un lado, denle un abrazo caluroso, ¿verdad? Porque hace frío. Es mitad de semana, ¿verdad? Y bien decía nuestra hermana Joaquis, que Dios se preocupa por nosotros y por eso trae palabra para nuestras vidas, ¿verdad? Y si ya tomamos nuestro lugar, vamos a leer una porción de la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 21, perdón. Y si me pueden ayudar a ponerla en el monitor, se los agradecería mucho. Génesis 21. Y vamos a leer de los versículos 8 al 21. Si ustedes tienen ahí su Biblia en su teléfono, ¿verdad? O la tienen por ahí. Si no, miren, ya no la pusieron aquí. Una bendición la tecnología, ¿verdad? Y nuestros hermanos. Vamos a leer este pasaje y hasta del versículo 8 al versículo 21. ¿Amén? Dice la palabra de Dios. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Problemas técnicos. Dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Tomen su lugar. Y bueno, aquí esta historia, ¿verdad? Esta palabra nos habla acerca de un hombre que seguramente todos hemos oído hablar, ¿verdad? Y es un personaje que es considerado pues importante en la Biblia, un héroe de la Biblia, ¿verdad? Junto con otros personajes, ¿verdad? Moisés, Jacob y todos los personajes que encontramos que son héroes de la Biblia. Abraham es contado como uno de ellos, pero en este pasaje en especial encontramos una injusticia que él y su esposa cometieron, ¿verdad? Y para comenzar yo quisiera preguntarles, ¿cuántos se han sentido desechados en alguna ocasión? ¿Cuántos se han sentido apartados, rechazados en alguna ocasión? Ya sea, ¿verdad?, en la familia, en el trabajo, en la escuela. Yo creo que
muchas veces en la familia, y ahora siendo cristianos, sentimos, ¿no?, más ese rechazo, ¿no? El hecho de que, porque a lo mejor no hacemos lo que pues los demás hacen, ¿verdad? O no convivimos quizá muchas veces de la misma manera que los demás, sentimos muchas veces ese rechazo. Y no sé cuántos de ustedes también en alguna ocasión han vivido alguna injusticia. Todos, yo creo que también, ¿verdad? En alguna ocasión hemos sufrido alguna injusticia, igual en el trabajo, en la familia, en la escuela. Incluso en la iglesia puede que también hayamos vivido, ¿verdad?, alguna situación de esta manera, alguna injusticia, o que sentimos que es una situación injusta, ¿verdad?, que muchas veces quizá no lo sea. Ahorita vamos a ver por qué les pregunto yo esto. Y quisiera preguntarles también, ¿cuántos de ustedes son ciegos? Sí, yo también. ¿Quién más es ciego? Hay varios, sí, hay varios ciegos. Muchos, ¿verdad? Bueno, físicamente podríamos hablar de una ceguera, ¿verdad?, física. A lo mejor no como tal, pero hay muchos que sí estamos muy mal de la vista, ¿verdad? Estamos muy mal de la vista y esto nos provoca incomodidad. ¿Están de acuerdo conmigo? El hecho de no ver bien siempre es incómodo, es feo, nos provoca inseguridades, y sobre todo también porque pues dependemos, ¿verdad?, de estas cositas, de los lentes, bueno, los que usamos lentes, dependemos de ellos para poder andar seguros por la calle. No sé si les pasa a ustedes, pero en mi caso, así de verdad de plano, yo no puedo salir a la calle sin mis lentes porque no tengo una enfermedad que se llama miopía y astigmatismo también, que es que no veo ni de lejos ni de cerca, ¿no?, ni de cerquitita, no veo nada. La verdad es que sí tengo un problema fuerte en los ojos y tengo mucho aumento en mis lentes. Y no puedo estar sin mis lentes. A veces se me ha olvidado quitármelos en la noche y a veces duermo hasta con ellos porque pues ya son parte de mi rutina y son parte de mi ser, ¿verdad? Mis lentes ya son un accesorio que debo yo cargar siempre y en todo momento, porque si no, no puedo andar yo segura. No sé a cuántos de ustedes les pase, yo sé que a varios, ¿verdad? Y bueno, hablamos de esa ceguera física, pero hay también, hermanos, una ceguera que es espiritual. Existe una ceguera espiritual y no sé cuántos de nosotros nos hayamos sentido ciegos espiritualmente. Sí, cuando de pronto no podemos ver más allá de las situaciones, ¿verdad? Nos sentimos pues atorados, sentimos que no podemos salir de una situación, estamos ciegos espiritualmente porque no podemos ver más allá. Es como si tuviéramos una venda en los ojos y no pudiéramos ver. Algo nos impide ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Y verdaderamente hay ciegos espirituales, ¿verdad? En este pasaje y en esta ocasión vemos en esta historia el caso de primeramente una mujer, ¿verdad?, que su nombre es Agar, y vemos narrado en la historia, ¿verdad?, cómo sucedieron las cosas. Abraham recibió una promesa de Dios de tener descendencia y recibió esta promesa siendo ya viejo, junto con su esposa Sara. Ella era estéril y no podía tener hijos. Sin embargo, Dios les da esta promesa de tener descendencia como la arena del mar. Y vemos entonces en esta historia que la esposa de Abraham, Sara, le sugiere a su esposo, ¿verdad?, Abraham, que tome por mujer a su sierva Agar para ver cumplida esta promesa, porque pues pasa el tiempo y no ven, ¿verdad?, la respuesta de Dios, no ven la promesa cumplida. Y entonces dice Sara, pues ahí está la sierva. Pasaron 25 años para que Abraham y Sara pudieran ver la promesa cumplida de tener un hijo. Pero antes de esto, dice, tuvieron
tuvo Abraham un hijo con su sierva Agar, el cual se llamaba Ismael. Y dice entonces que sucede, ¿verdad? Que empieza a haber ahí situaciones familiares porque pues estaban ahí, vivían todos juntos, ¿verdad? Y de pronto Sara empieza a sentir el celo de su hijo porque pues ya estaba Isaac, ¿verdad? Y empiezan a crecer los niños y empieza a haber una situación de celo y de un pensamiento de Sara de decir, de pensar que su hijo va a perder la herencia porque no es el primogénito, ¿verdad? El primogénito fue Ismael. Y empieza a haber esta situación de rechazo, no solamente hacia Ismael, sino también hacia Agar. En la espera del cumplimiento de esta promesa sucede la situación de la sierva Agar, y esta fue una sugerencia de Sara. Dice que en esta situación del celo, Sara le pide a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Llega un momento en que ya no es posible seguir estando juntos, no es tolerable la situación, y dice que le dice, ¿verdad? A su esposo, vas a tener que despedirlos, vas a tener que pues mandarlos, ¿verdad? A otro lugar a vivir porque ya no podemos estar juntos aquí. Y sucede entonces que Abraham toma pan, toma agua, se levanta muy de mañana un día y despide, ¿verdad? A Agar y a su hijo Ismael. Y ellos se van al desierto y andan un tiempo errantes ahí en el desierto. Y a simple vista, o cuando nosotros leemos la historia y vemos esto, nos puede parecer como injusto, ¿no? Esta situación. Porque, pues primeramente, la sugerencia fue de Sara. La sugerencia de tomar por esposa a la sierva fue de Sara. Y podría parecernos como injusto, ¿no? Que ahora pues yo te di la idea y ahora pues ya no me parece y ¿sabes qué? Pues quiero que mejor esta mujer se vaya, ¿no? Con el hijo. Y podría parecernos una situación injusta. A nuestros ojos humanos, a nuestro parecer, a nuestra visión, hay cosas y hay situaciones que a veces nos parecen injustas, ¿verdad? Y no entendemos por qué suceden. Y decimos, ¿por qué me pasa a mí, no? Esta situación. No es justo. Si yo vengo de andar pues bien con Dios, de caminar, de andar caminando, pues, ¿verdad? Lo mejor posible ahí con Dios, y de pronto me pasan situaciones que digo, no, me parecen una injusticia a mis ojos, a mi visión humana, ¿verdad? Pero Dios permite todas estas cosas con un propósito y muchas veces no podemos ver más allá de nuestros ojos carnales. Y Dios tiene que venir y abrirnos los ojos espirituales para ver y entender más allá de lo que está sucediendo. Esta sierva se llamaba Agar. Agar significa huida o forastera. Ismael, el nombre de Ismael también significa Dios ha oído o Dios escuchará. Y entonces vemos cómo ya en los nombres había un propósito. Y más adelante vamos a ver qué sucedió con Ismael después de que sucedió esta situación. Por eso muchas veces decimos que los nombres son importantes, ¿verdad? Cuando nacen nuestros hijos, pues tratamos de pedirle a Dios consejo, ¿verdad? Y sabiduría también de cómo llamar a nuestros hijos, porque los nombres son importantes. En los nombres también llevan un propósito, ¿verdad? O llevamos un propósito también para nuestras vidas, y lo vemos en Agar, que su nombre significaba huida, forastera, ¿verdad? Y así anduvo en el desierto, errante, como forastera. Yo, por ejemplo, no sabía lo que significa mi nombre durante mucho tiempo, pues no sabía. Y no me gusta mi nombre, ¿no? La verdad, ninguno de los dos. Yo me llamo Elsa Iris, pero no me gustan mis nombres, siento que son muy, como muy secos, ¿no? Muy, muy duros. Y pues yo no soy así, ¿no? De plano. Pero el nombre de Iris, por ejemplo, significa enviada de Dios. Y antes de que mi mamá me tuviera a mí, ella tuvo 2 abortos, que no me parece, ¿verdad? Tuvo 2 abortos antes de mí. Entonces, pues Dios tenía un propósito, ¿verdad? Para mi vida. En el caso, por ejemplo, de mi esposo Emanuel,
uso, ¿verdad?, nuestros ejemplos para que no nos sintamos nadie ofendidos. En el caso de mi esposo, también, Emanuel, pues tiene un significado bien bonito, ¿verdad? Dios con nosotros, pero cuando le preguntas por qué a mi suegra, por qué le puso ese nombre, dice que que se lo puso su papá porque pues estaba de moda el cantante Emanuel. Y entonces le pusieron Emanuel por el cantante. Pero Emanuel pues lleva en sí un significado bien bonito, ¿verdad? En el nombre. Entonces, en mi casa, pues, Dios está con nosotros, ¿verdad? Porque está Emanuel ahí en mi casa. Y así, con Elenita, por ejemplo, también con mi hija, con las dos, igual le pedimos a Dios que nos dijera cómo ponerle a las niñas. Y con Elena, pues ahí Dios le habló a mi esposo, ¿no? Le dijo el nombre así, tal cual. Le dijo el sexo y le dijo el nombre, antes de que supiéramos, incluso que iba a ser niña, ¿verdad? Dios le dijo a él que iba a ser niña y le dijo el nombre. Y le pusimos Elena, Elena significa resplandeciente como el sol, o más bella que el sol, ¿verdad? Y mi hija es bellísima. Entonces, y Dalet es una letra hebrea, es la letra D hebrea en hebreo, que significa puerta de bendición. Y pues igual con Danita, ¿verdad? Pedimos ahí consejo a Dios para que le diera el nombre. Y por ejemplo, Dana significa la que tiene gracia. Y Elizabeth es la que vive para servir. Y yo digo, pues sí, o sea, que ese propósito y que esa bendición se cumpla, ¿verdad?, en la vida de mis hijas. Y tratamos de que los nombres pues llevaran la bendición de Dios y buscar la dirección de Dios para los nombres. Y así cada uno de nosotros hasta en el nombre tiene el propósito, ¿verdad? Seguramente. Yo creo que hasta el Kevin y el Brian y todos llevamos un propósito, aunque, bueno, nuestros nombres no sean muy bíblicos, llevamos un propósito en Dios. Y vemos entonces, regresando a la historia, podemos imaginarnos lo que sintió esta Sara para con su sierva, ¿verdad? Veíamos, comentábamos que el primogénito fue Ismael, no fue Isaac. Y sentir ese celo, ¿verdad?, del hijo único. No sé cuántos de cuántos de ustedes sean hijos únicos o tengan un solo hijo. No, nadie, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, vemos con el primer hijo, ¿verdad?, que sucede que cuando viene el hermanito o llega el segundo hijo, el hermano, pues el primer niño empieza a sentir que pues le roban, ¿verdad?, la atención de los padres y de la familia. Se empieza a sentir como que lo apartan, ¿verdad?, un poco que lo hacen de lado. Y ese sentimiento, ese mismo celo es lo que sintió Sara para con Agar y para con su hijo, ¿verdad? La situación que estaba viviendo Agar fue por la falta de confianza de Abraham y de su esposa en la promesa que Dios les había dado y la tardanza de su cumplimiento. Dijimos que pasaron ¿cuántos años para que se cumpliera esa promesa? 25 años aproximadamente. Así que pues como no veían, ¿verdad?, que llegara la promesa, decidieron tomar sus medidas y quisieron apresurar un poco las cosas. ¿A cuántos nos sucede a veces de esa manera? Queremos tomar, ¿verdad?, nuestras medidas. Cuando la promesa a veces tarda. Hay veces que las promesas de Dios tardan pues muchos años, así como con Isaac y como con Sara y con Abraham. 25 años, ustedes imagínense 25 años esperar a que se cumpla una promesa. Y entonces pues bueno, a veces decidimos apresurar un poco las cosas, ¿verdad? A veces así nos sucede. Pero con todo y nuestras equivocaciones, Dios nos provee lo necesario para atravesar el desierto. Dios permitió que así sucediera con un propósito, ¿verdad? Porque dice que Abraham pues a lo mejor se siente, ¿verdad?, un poco inquieto, culpable, ¿verdad?, de tener que echar a la sierva, pero dice que va con Dios y Dios le dice: tú toma consejo de todo lo que te diga tu esposa,
toma consejo de eso. Y decimos, ¿por qué no? O sea, ¿cómo Dios va a permitir una situación así? ¿Por qué permitió que Abraham echara a su sierva Agar y a Ismael? Así como hay ejemplos, ¿verdad? En la Biblia. Tenemos el caso de Job, que pues igual, ¿verdad? A Job se le quita todo, le has quitado todo, los hijos, los bienes, la riqueza que tenía, todo le has quitado. Y Dios permite que suceda de esta manera con Job, pero con un propósito. Dios permitió que le sucediera todas estas cosas con el propósito de que le conociera más profundamente y en la intimidad. Job ya le conocía y alababa a Dios, ¿verdad? Pero Dios quería llevarlo a otro nivel de intimidad, a que le conociera más profundamente, verdaderamente. Y así fue. A veces Dios nos quiere llevar a un nivel de comunión más íntimo. Agar vivía una situación injusta a causa de las malas decisiones de Abraham y de Sara. Pero todo esto fue con un propósito. Y dice que entonces, ¿verdad? Cuando Abraham despide a Agar y a su hijo Ismael, no solamente los despide, sino dice que se levanta de mañana y toma pan, dice, y toma un odre y se los da y los despide. La capacidad de un odre, sabemos cómo es un odre, ¿verdad? Una especie de como de jarrón redondito con el que sacaban agua de los pozos. La capacidad de un odre era de aproximadamente 2.5 litros de agua. O sea, si pensamos, pues es muy poca agua para el desierto que iban a atravesar, ¿no? Y aparte que pues eran 2 personas las que iban a beber de ese odre. Y era poca agua. Seguramente Abraham sabía que esa agua no les iba a alcanzar, que era muy poca agua. El desierto, por su dureza y dificultad, representa un lugar de prueba y de enseñanza. No solamente tenemos aquí el ejemplo de Agar, vemos al pueblo de Israel cuando Dios los libera, ¿verdad?, de Egipto. Pasaron 40 años en el desierto, aprendiendo cómo debían de comportarse. Y al final, cuando van a entrar a la tierra prometida, pues no todos entran. No toda la generación que salió, ¿verdad?, de Egipto logra entrar a la tierra prometida. Muchos mueren en el camino, ya no logran alcanzar la promesa. Así que el desierto es duro, es difícil. Pero el mayor ejemplo de atravesar el desierto que nosotros tenemos como escuela es Jesús. Porque Jesús también fue llevado al desierto, ¿verdad? En el libro de Lucas, capítulo 4, encontramos aquella ocasión cuando el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Y en ese lugar es tentado por Satanás, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes maneras. Viene Satanás y lo tienta e intenta, ¿verdad?, y hacerlo caer. A veces necesitamos pasar por el desierto para ver qué hay en nuestros corazones y para salir fortalecidos de la prueba. Y Jesús, ¿sabes?, cuando estuvo ahí en el desierto, echó mano de la palabra para lograr vencer a Satanás, para lograr vencer la tentación. Y eso es lo que Dios nos ha dejado como recurso para atravesar el desierto, su palabra, la oración, la intercesión, su palabra. Pero sí, lo que nos llama la atención es que cuando Dios nos lleva al desierto, nos envía con provisiones, nos envía con pan y agua. Porque eso es un buen padre, ¿verdad? Eso hace un buen padre. Cuando tú quieres que tu hijo aprenda algo, o por ahí dice el dicho, ¿verdad? Es que no me acuerdo bien cómo dice el de que si quieres enseñarle a pescar, no le des el pez, algo así, ¿no? Bueno, se entiende, ¿verdad? Que cuando quieres enseñarle algo a tus hijos, les enseñas el procedimiento y no les das de inmediato el resultado, ¿verdad?, que quieres obtener. Les enseñas cómo hacer las cosas y les das las herramientas para que ellos puedan aprender a hacer las cosas.
Y así es Dios con nosotros. Si nos lleva al desierto, Él nos da las armas y nos da las provisiones, nos da pan y nos da agua para poder atravesar el desierto. En la palabra de Dios vemos que el pan y el agua siempre representan su palabra. Ese alimento con el que nuestro espíritu es saciado y es alimentado. Aquí en el texto vemos que Abraham le da a Agar pan y agua, ¿verdad? También para poder atravesar el desierto. Y esta imagen de Abraham llenando el odre y dando el pan a Agar representa a nuestro Dios, cuando muchas veces nos tiene que llevar al desierto. No nos va a enviar desprotegidos, no nos va a enviar así nada más solos, sin ningún arma, sin pan y sin agua. En todo momento, en la escena de Jesús en el desierto, Él usa la palabra para defenderse, y ese es el recurso que tenemos a nuestra disposición para nuestro trayecto en el desierto. Y otra de las cosas que nosotros podemos ver, en que yo les preguntaba también que cuántos ciegos había o que cuántos se habían sentido ciegos espiritualmente, es, y que vemos aquí en el pasaje, es la ceguera de Agar. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por periodos largos de prueba o periodos cortos pero que son intensos, así que son duros, nos quedamos ciegos a lo espiritual, nos enfocamos tanto en los problemas y en las circunstancias difíciles, en los problemas, que desviamos nuestra mirada de Cristo y perdemos el objetivo, perdemos la mirada de Dios. Y nos empezamos a quedar ciegos. Cuando estamos muy abrumados, viene la ceguera espiritual. Y cuando esto sucede, normalmente no nos damos cuenta. En la Escritura encontramos un pasaje con este ejemplo en la vida de Eliseo y de su siervo. Vamos a verlo. Está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17. A ver si lo tienen por ahí. Si no, quien lo tenga lo puede leer, ponerse de pie y leerlo. Segunda de Reyes 6:15, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Elías. Y muchas veces, cuando estamos ciegos a la espiritual, no sabemos que esto está, no sabemos que está sucediendo así, no nos damos cuenta. Como con este siervo, fue necesario que Eliseo orara por él. Fue necesario que él dijera: Dios, ábrele los ojos a este siervo, que él pueda ver que tú estás con nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta que hay vendas en nuestros ojos. No sé si les ha pasado, ¿no? A veces viene la gente, ¿verdad? Y nos cuenta una situación, algún problema y decimos: ¿cómo es posible que no te des cuenta que estás mal, ¿no? ¿Cómo es posible que no veas pues que esto no es para ti, que no estás haciendo las cosas bien? Y a veces así como que pues hasta te da como coraje, ¿no? O no sé, dices: ¿por qué no? ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Pues esa gente muchas veces está así ciega espiritual. No hay vendas que cubren sus ojos, no saben, no pueden ver más allá de la situación. Y así sucede. Y muchas veces es necesario que oremos para que Dios les abra los ojos, para que Dios quite las vendas de su vista. O si es nuestro caso, pues igual, ¿no? Es necesario que alguien ore por nosotros para que nuestros ojos sean abiertos. La necesidad de la intercesión para salir de nuestra ceguera espiritual es bien importante. Cuando Dios se le presentó a Agar
en el desierto y le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tienes, mujer? También le dice que él había oído la voz del muchacho, la voz de Ismael, que él había oído su lloro. Es necesario clamar, levantar nuestra voz para poder ver más allá. Y dice que entonces, ¿verdad? Cuando le fueron abiertos los ojos a Agar, ella pudo ver que enfrente de ella tenía una fuente de agua, la fuente de agua viva que es Jesús, ¿verdad? La fuente estaba ahí, pero ella no podía verla antes porque estaba ciega espiritualmente. Y cuando Ismael clamó, ¿verdad? Y levantó su voz a Dios en el desierto, fue cuando le fueron abiertos los ojos y pudo ver que el agua estaba enfrente de ella. Y no nos podemos imaginar el sufrimiento de Agar al ver a su hijo, ¿verdad? En esa condición de agonía, en esa condición de estarse muriendo de sed. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué no nos podemos imaginar lo que ella estaba sintiendo. Ver ahí muriendo a su hijo de sed, no poder hacer nada, ¿no? Y con esa frustración porque pues ya se acabó el agua y no hay de dónde sacar, no hay de dónde darle. Y tanto es así, dice que prefiere alejarse a una distancia de un tiro de arco, aproximadamente 18 metros. Mejor se alejan, se va para no ver morir a su hijo. El clamor de Ismael no solo por morir de sed, sino también por haberse sentido despreciado por su padre, haber sido desechado por su mismo padre, era el clamor de Ismael. Ese llanto de él nos revela hasta dónde pueden llevarnos las pruebas. Y nos revela también este pasaje el misterio de la voluntad permisiva de Dios. O sea, ¿por qué muchas veces Dios permite que sucedan así las cosas? ¿Por qué muchas veces permite Dios que seamos llevados al desierto, que pasemos por la prueba? Nosotros no podemos ver más allá con nuestros ojos carnales, no entendemos muchas veces el propósito de Dios para nuestras vidas, pero créeme que hay un propósito. Hay algo más allá de lo que tú estás viendo, de lo que tus ojos carnales ven. Hay algo más allá, un propósito divino que Dios tiene para nuestras vidas. Debemos aprender a mirar con nuestros ojos espirituales porque siempre hay un propósito mayor y la situación que estás viviendo no es tu destino final. Hay algo más que viene. Hay un propósito mayor para lo que estás viviendo. Dios es quien provee de una fuente en el desierto. No podríamos ver grandes milagros de provisión, ¿verdad? Sin pasar por tiempos de escasez, ni tampoco milagros de sanidad si no pasamos enfermedad. Es necesario a veces que nosotros vivamos estas situaciones. Las lágrimas del sufrimiento pueden llevarnos a una renovada visión. Cristo sacia nuestra sed del alma. Él es nuestra agua viva, ¿verdad? Nuestra fuente de agua viva. Si hay un llanto o un clamor que no haya sido saciado, que no haya sido satisfecho, pídele a Dios que te abra los ojos para ver esa fuente. Jesús es el agua viva que sacia nuestra sed. Cuando después de que les son abiertos los ojos a Agar y ella puede ver la fuente de agua que está frente a ella, él le da de beber a Ismael, ¿verdad? Y el muchacho se reincorpora y esta situación pasa e Ismael crece y dice la palabra en versículos más adelante que Dios estaba con él. Dios no solo nos oye y nos provee, sino que se asegura de darle a nuestra vida una esperanza segura. Ismael creció y de él también nació una nación grande, fue descendencia muy bendecida también por Dios. E Ismael se convierte, ¿verdad? También en
en cazador, en tirador de arco. Y Dios estuvo con él hasta el final de sus días. Fue una gran nación la de Ismael. No se quedó en esa condición, ahí no se quedó en la sombra de ese árbol, ¿verdad? Muriéndose de sed. No se quedó en esa condición de lamento y de llanto y de estar en agonía, sino que Dios vino, lo levantó, le dio de beber, le dio, lo resucitó prácticamente, ¿verdad? Y no solo eso, sino que estuvo con él hasta el final de sus días. Dios tiene preparado algo mejor para nosotros, un propósito divino. Y aunque no puedas verlo, aunque no puedas ahorita entender lo que estás pasando, hay algo más allá, hay algo mejor, algo que viene que no estás ni siquiera preparado para recibir. Es algo mejor, algo grande Dios tiene para nuestras vidas al atravesar este desierto, al atravesar esta prueba. Y no dudes en usar los recursos que Dios te ha dado, su palabra, la oración, la búsqueda de Dios en la intimidad. No dudes en fortalecerte en su palabra, porque Él hará la obra y nos va a sacar, ¿verdad?, de esa condición en la que nosotros estamos. ¿Quieres ser saciado de tu sed? ¿Cuántos tienen sed ahorita? Pero sed espiritual. Dios quiere saciarnos, quiere ser el agua que nos vivifique, que nos dé vida. Él es el agua viva. Si tú estás en esta condición y a lo mejor sientes que el odre lo tienes ya medio vacío, porque a lo mejor estás ya dando tus últimas fuerzas, estás en tu último aliento y sientes que el odre ya está casi vacío y el agua está por terminarse, Dios quiere volver a llenar el odre. Quiere darte esa agua que da vida. Dios no quiere que nos quedemos en esta condición, en esta situación y atorados en la prueba ni en el desierto. Dios quiere que salgamos adelante y Él nos va a sacar. Él tiene un propósito mayor para nosotros. Y les pido que nos pongamos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que primeramente Él abra nuestros ojos, porque es necesario. Yo no sé cuántos ciegos espirituales haya ahorita, pero sí sé que Dios quiere abrirnos los ojos, que Dios quiere mostrarnos lo que hay más allá de lo que estamos viviendo. Y como Eliseo oró por su siervo, ¿verdad? Hoy vamos a orar primero por nosotros, pero vamos a orar por nuestros hermanos, por el hermano que tú tienes al lado, por el hermano que se te venga a la mente. A lo mejor tú sabes de alguien que está atravesando una situación difícil. Vamos a orar por esa persona y vamos a pedirle a Dios que nos abra los ojos. Dios, en esta noche reconocemos tu grandeza, reconocemos que solamente tú vives y reinas, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y es verdadera. Y así como Eliseo, Señor, oró por su siervo, hoy queremos orar primeramente por nuestras vidas, para que tú seas abriéndonos los ojos espirituales, para que tú seas, Señor, mostrándonos el propósito de lo que estamos viviendo, Señor, hoy en día. Y oramos por nuestros hermanos que sabemos que están atravesando situaciones difíciles. Oramos por nuestros hermanos que, Señor, que quizá están viendo, Señor, la prueba, están atravesando el desierto y que no pueden, Señor, ver más allá, para que tú les abras los ojos, Señor, espirituales. Señor, sabemos que tú tienes propósitos mayores para nuestra vida, Señor, y que queremos creerlo, Señor, de esa manera, tomar tu promesa, Dios. Sabemos que, Padre eterno, tienes un propósito para todas las cosas que nos suceden. Tú tienes un propósito para todo lo que vivimos, Señor, y queremos poder alcanzarlo, Señor, y atravesar el desierto exitosamente, Dios. Danos tu palabra, danos las armas, que podamos usarlas, Señor, para el momento de dificultad, para el momento de prueba, el momento de desierto. Señor, llena nuestras vasijas, llena nuestros odres, Señor, para que podamos ser saciados de nuestra sed, Señor, espiritual. Hoy clamamos, Señor, para que, mi Dios,
Seas tú, Señor, saciando nuestra sed, saciando nuestra hambre, Señor espiritual. Tu palabra que es verdadera, Señor, tu Espíritu, Padre, que mora en nosotros, que haga la obra, Señor, que haga la obra. Señor, que nos restaure, que nos hable, Señor, que nos dé vida. Clamamos a ti, Señor, porque sabemos que tienes planes de bien, Señor, y no de mal para nosotros. Nos ponemos en tus manos y reconocemos que necesitamos tu ayuda, necesitamos, Señor, que Padre, que tú nos levantes, que tú nos restaures. Señor, hoy clamo por mis hermanos y clamo, Señor, por mi vida. Clamo para que nuestras oraciones sean oídas, Señor, y tú escuches, Señor, nuestro clamor como el de Ismael, Señor. Aunque las situaciones nos parezcan difíciles, aunque nos parezcan injustas, aunque, Señor, no entendamos lo que estamos pasando, sí queremos, Señor, tomarnos de tu mano. Y queremos, Padre eterno, reconocer que, Padre, que solamente tú vives y reinas, que tú tienes, Señor, un propósito grande para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias, te damos la gloria, Señor, te damos honra en el nombre de Jesús. Bendito eres, Padre. Gracias. Amén.